Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de este nuevo video podcast. Mi nombre es Ana Pozo y esto es De Constructo Social. ¿Sabías que la palabra meritocracia apareció por primera vez en una ficción distópica? El inventor de la palabra era un sociólogo británico vinculado al Partido Laborista que se llamaba Michael Young. Y en 1957, después de que le rechazaran 11 editoriales diferentes, por fin consiguió publicar su libro. Se titulaba The Rise of the Meritocracy y se tradujo al castellano como El triunfo de la meritocracia. La palabra meritocracia, que aparecía en el título, se la inventó. De hecho, un colega suyo le criticó esto y le dijo, no lo puedes hacer así. No puedes coger una palabra que viene del latín, mérito, y mezclarla con una palabra que viene del griego, cracia. No funciona así. Aristocracia, plutocracia, son todo palabras que vienen del griego. No puedes meter un cacho de latín aquí en medio. Pero está claro que sí que pudo y bien que le funcionó, porque ¿quién no ha escuchado 50 millones de veces la palabra meritocracia? Vuelvo al libro. Recordemos, The Rise of the Meritocracy, publicado en 1957. ¿De qué va la historia? Bueno, pues, igual que George Orwell, escribiendo la década de 1940, se imaginó un futuro distópico en 1984, Michael Young, escribiendo en 1950, se imagina una Inglaterra distópica en 2033. Pero es que la distopía de Michael Young, si os explico la premisa en la que se basa, os parecería hasta guay. Podríais incluso pensar que es algo utópico, porque el autor se imagina una Inglaterra que por fin ha desterrado el principio hereditario de la riqueza, logrando que el éxito de sus ciudadanos dependa exclusivamente de dos factores: inteligencia y esfuerzo, o sea, meritocracia. ¿Cómo funciona esta sociedad? En primer lugar, el traspaso de dinero o de propiedades de padres a hijos e incluso de abuelos a nietos está sometido a impuestos tan elevados que en la práctica han fulminado la posibilidad de ser rico por herencia. Además, los hijos de los ricos ya no tienen ningún tipo de privilegio en el sistema educativo o en el mercado de trabajo. Ya no existen los típicos colegios de prestigio, rollo liceo francés, porque los colegios públicos son tan potentes y tienen tanta calidad que los privados han tenido o que bajar la persiana o que integrarse en la red de colegios públicos del Estado para sobrevivir. Por otra parte, ya no existe ningún tipo de barrera económica de acceso a la universidad, pero sí existe una barrera intelectual. La educación primaria hasta los 11 años es común para todos, pero ya a partir del instituto se empieza a dividir a los chavales y a las chavalas en función de su cociente intelectual y sus aptitudes, de manera que solo van a la universidad aquellos a los que el sistema considera aptos. Da igual que tus padres sean ricos, da igual que sean pobres, pero tienes que ser listo. Es más, para evitar que los chavales inteligentes dejen el colegio a los 16 años para ponerse a trabajar incentivados por el dinerito que ganarían, el Estado les paga un sueldo por estudiar, un sueldo que es superior al salario de entrada en la industria. Esto lo hace el Estado para evitar que la inteligencia se desperdicie en trabajos no cualificados. Se reconoce, sin embargo, la posibilidad de que haya gente que desarrolle su potencial de forma tardía, así que a los ciudadanos se les reevalúa la inteligencia cada 5 años, con lo cual puede ser que alguien que en su día no fue a la universidad ya de adulto pueda hacerlo. O al revés, puede ser que, por ejemplo, un directivo con un puesto importante baje su nota de cociente intelectual y se vea obligado a descender en el escalafón laboral, por ejemplo, por el deterioro cognitivo propio de la edad. En esta sociedad los test de inteligencia son tan importantes que se han vuelto súper sofisticados y precisos. Y además se han desarrollado técnicas avanzadas de medida del esfuerzo. No solo del esfuerzo físico, que esto es relativamente sencillo, sino también del esfuerzo mental que la gente pone en el colegio y en su trabajo. Esta es la premisa del libro. Y ahora la pregunta ¿es esto una utopía o una distopía? A ver, está claro que eliminar el principio hereditario de la riqueza va a ser claramente distópico para personas como los nietos de Franco o las hijas de Amancio Ortega. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Y es aquí donde llega lo interesante,
porque el autor nos plantea que la meritocracia podría llegar a ser una distopía para toda la sociedad, incluida y especialmente la clase obrera. ¿Por qué? Porque la inteligencia que se premia en la meritocracia no es un concepto abstracto y multidimensional, no es aquello tan bonito de todos tenemos un talento para algo. No, lo que se premia en la meritocracia es la inteligencia al servicio del crecimiento económico. Es decir, no se valora igual el trabajo de un peón de fábrica que el trabajo de un ingeniero o un científico capaces de diseñar una máquina que va a realizar el trabajo de 10.000 peones. Esa es la jerarquía de los talentos, su contribución a la productividad económica. ¿Y qué pasa cuando la sociedad se reestructura de esta manera y el privilegio de la riqueza se sustituye por el privilegio de la inteligencia? Pues pasan un montón de cosas y muy pocas son buenas. En primer lugar, la desigualdad económica entre clases sociales aumenta, porque las clases altas ya no tienen ninguna duda de que están ahí porque se lo merecen y porque son mejores. Así que, ¿quién va a poner freno a su ambición? Además, la élite intelectual ha perdido su simpatía por las clases bajas, porque al menos antes había gente inteligente en las clases bajas, pero es que ahora ya no. Y encima, el narrador nos explica que después de varias décadas de meritocracia, la mayoría de personas de la élite son hijos de padres de la élite, es decir, son inteligentes de segunda generación. Igual que en su día los aristócratas eran aristócratas de segunda, tercera, cuarta y quinta generación. El narrador aclara que al principio de las reformas sí que hubo muchísima movilidad social, tanto para arriba como para abajo, pero con el tiempo se ha estabilizado. Esto se debe en parte a los llamados matrimonios de inteligencia. La élite quiere tener hijos inteligentes porque quiere perpetuar su estirpe en el poder. Y para ello intenta optimizar el material genético de las dos partes, del marido y de la mujer. No solo eso, sino que incluso revisan los registros de inteligencia de los padres y los abuelos de las potenciales parejas, para garantizarse un linaje intelectual puro. Y a este contexto de creciente desigualdad social y estancamiento de la movilidad social se suman una serie de progresos científicos que desestabilizan ya por completo el orden social meritocrático. Corren rumores de que la ciencia psicológica está ya a puntito de poder predecir con exactitud cuál va a ser el cociente intelectual de una persona a lo largo de su vida desde antes de que nazca. Si esto se confirma, ya no haría falta hacer exámenes cada 5 años a los ciudadanos y los matrimonios de inteligencia se podrían perfeccionar hasta el punto de garantizarse una descendencia inteligente. Tampoco haría falta ya mezclar a los niños en la educación primaria, ya los podrías segregar por inteligencia desde muy pequeñitos. Esto significaría que la gente estaría predestinada desde la cuna a su clase social. Y la sensación de que nada de lo que hagas puede cambiar tu suerte genera ciudadanos desesperanzados en las clases inferiores. Y la desesperanza, como todos sabemos, es el caldo de cultivo de la revolución. Esto ya lo vivió la vieja aristocracia en 1789. Y no solo eso, sino que se rumorea también que hay experimentos de mutación genética para modificar el cociente intelectual de los embriones. Y se dice que este tipo de experimentos ya se han llevado a cabo de forma secreta en las esposas de algunos altos funcionarios del Estado. En medio de todo este meollo de circunstancias, estallan disturbios violentos por toda Inglaterra y adquieren relevancia dos grupos políticos minoritarios, uno de extrema derecha y el otro de extrema izquierda. El de extrema derecha reclama que se garantice una educación especial para los hijos de la élite. Su argumento es que, total, la mayoría de bebés inteligentes ya son hijos de la élite. Y con los nuevos progresos científicos, la movilidad social todavía va a ser menor. Así que, ¿por qué no quitarse ya la careta y devolver de una vez los privilegios hereditarios que se quitaron a la élite? Por otra parte está el grupo de extrema izquierda, liderado por feministas y socialistas radicales que defienden el viejo principio de la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. Defienden una sociedad sin clases, donde no solo se valore a los ciudadanos por su inteligencia, sino también por su arrojo, su simpatía, su creatividad artística, su sensibilidad y todo el resto de cualidades y talentos que enriquecen la vida.
Ni qué decir tiene que, como buena distopía, al final del libro corre la sangre. Tengo que decir que mi parte favorita de toda esta historia es la parte en la que el autor explica que la izquierda socialista de mediados del siglo XX fue una fuerza fundamental para impulsar las reformas meritocráticas. De hecho, llega a decir que el socialismo fue la comadrona ideológica de la meritocracia. ¿Por qué? Porque la izquierda puso tantísimo énfasis en criticar y atacar los privilegios hereditarios de los ricos que descuidó la defensa de la dignidad y la igualdad del ser humano. Su discurso ayudó a desmantelar el viejo orden aristocrático. Pero cuando el privilegio de la riqueza se sustituyó por el privilegio de la inteligencia, el socialismo pareció conformarse. Sí que hubo socialistas radicales que criticaron la nueva desigualdad, pero la mayoría del movimiento aceptó la situación. Ya no parecía importarles tanto que hubiera desigualdad siempre y cuando no fuera hereditaria. Y aquí hay una reflexión muy chula del autor sobre por qué pasa esto, que tiene que ver con la ambición humana. Y es que cuando los hijos inteligentes de los obreros pudieron escapar de las minas y de las fábricas, para orgullo de sus propios padres, la lucha de clases empezó a debilitarse desde dentro y se sustituyó por la lucha individualista del éxito personal. Antes había un orgullo de pertenecer a la clase obrera, no una ambición por escapar de ella. Había una lucha por defender su dignidad y mejorar sus condiciones de vida, no un deseo de ascender. Y no digo que la ambición esté mal, pero sí que es verdad que esto es algo que me ha hecho reflexionar mucho, porque yo soy una nostálgica del movimiento obrero. Hace poco vi una película sobre los mineros británicos que estuvieron en huelga contra Margaret Thatcher en 1984, y es que se me ponen los pelos de punta. Y sin embargo yo en mi vida personal, si lo analizo, he sido de las que ha priorizado la lucha individualista. Yo al final tengo mi carrera, mi máster y mi trabajo de oficina de clase media. Y hasta hace muy poquito no me había enterado bien de lo que iba la vida. Supongo que cada persona que se lea el libro pues llegará a sus propias conclusiones. En mi caso personal, la moraleja principal es que si eres de izquierdas, la meritocracia no es el ideal de justicia con el que estabas soñando. De hecho, Michael Young escribió un artículo en el periódico The Guardian en el año 2001 criticando a Tony Blair, porque Tony Blair fue el primer líder del Partido Laborista británico que abrazó el ideal de la meritocracia. Y Michael Young le dijo, oiga, no se ha leído mi libro, no se ha enterado, porque esto no era un ideal para la izquierda. Es curioso porque es un libro que es famoso en determinados círculos, sobre todo en el mundo académico anglosajón, pero no se ha hecho muy popular. Y creo que es porque tiene un peso muy importante de análisis histórico y sociológico. Y en este sentido se queda a medio camino entre lo académico y lo literario. De hecho, está escrito en forma de ensayo, no en forma de novela. Y esto a mí me parece súper original, pero es verdad que es raro y para la gente sobre todo que no ha leído ensayos académicos puede ser algo que le chirríe mucho. Creo que hay un segundo factor muy importante que ha hecho que este libro no tenga un éxito internacional de público, y es que está escrito en tono satírico al más puro estilo humor inglés, que es un humor que no todo el mundo pilla y que no es fácil de traducir a otros idiomas. De hecho, el narrador es un personaje que cree en la meritocracia y que te la está defendiendo todo el rato. Así que, según cómo, parece que lo que estás leyendo es un argumentario en favor de la meritocracia. Pero no, porque el autor lo que está haciendo es jugar con el recurso de la sátira para llevar los argumentos hasta el absurdo y ridiculizarlos. De manera que te hace preguntarte y replantearte si estos argumentos que de entrada estabas comprando realmente son deseables o no, o en qué medida o hasta qué punto. Y yo, que normalmente suelo dudar de casi todo, en este caso lo tengo clarísimo. Yo me posiciono con las feministas y los socialistas radicales en favor de la igualdad, porque no me gusta la desigualdad, no me gusta el elitismo y mucho menos me gusta que reduzcan la experiencia humana de vivir a ser puñeteras piezas de un sistema económico. No me da la gana, no me gusta. El sistema económico es un invento humano y debería estar al servicio del ser humano, no al revés. Y con esta perorata doy por concluido el primer episodio. Esto ha sido el origen distópico de la palabra meritocracia. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Chao, chao.
aquí va a quedar bien on the track.